Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco explica por qué la vida cristiana debe ser activa. Queridos hermanos y hermanas, hoy San Pablo nos exhorta a que caminemos según el Espíritu y nos dejemos guiar por Él en nuestro seguimiento de Cristo. Estas expresiones indican que la vida cristiana es acción, movimiento, dinamismo. Al mismo tiempo, el apóstol nos dice que hay que evitar el camino opuesto, al que llama los deseos desordenados. Pero eso no significa que el mal o nuestros impulsos negativos vayan a desaparecer, sino que Dios es siempre más fuerte que nuestras resistencias y nuestros pecados. Por otra parte, este caminar según el Espíritu no es solo una acción individual, implica también a la comunidad. Para poder combatir los deseos de la carne que no favorecen la comunión, como la envidia, la hipocresía, el rencor, las críticas destructivas, es necesario dar espacio a la gracia y a la caridad. El amor es la regla suprema para poder seguir el camino del Cristo. Nos hace conscientes de nuestra propia fragilidad y nos hace misericordiosos y solidarios con las dificultades y debilidades de los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a dejarse interpelar por las palabras de San Pablo: ¿caminamos según el Espíritu o nos quedamos encerrados en deseos mundanos? Si nos dejamos guiar por el Espíritu, también estamos llamados a acompañar a los que más sufren, a rezar por ellos, a ayudarlos de una manera concreta. Los animo a seguir en este camino con paciencia y alegría. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. El cardenal Leonardo Sandri le dice a los cristianos de Siria: debemos arrodillarnos ante ustedes. Así recibieron en Siria las comunidades cristianas al enviado del Papa, al cardenal Leonardo Sandri. Llevaban mucho tiempo esperándolo. La visita estaba prevista para abril del 2020, pero se bloqueó a causa de la pandemia. El cardenal ha ido allí para escuchar las historias de las personas que llevan una década aplastadas por la guerra. Muchos, como esta mujer, agradecieron las ayudas que la Iglesia les ha enviado, desde becas para estudiar hasta alimentos. El cardenal Leonardo Sandri ha querido llevarles la cercanía de Francisco. Les ha dicho que el resto de la Iglesia debería arrodillarse ante ellos porque lo que han vivido, dijo, es un martirio en vida y un ejemplo para toda la Iglesia católica. La Ley de Recursos Hídricos promueve injusticia hídrica y favorece privatización, nos dice la Universidad Jesuita Centroamericana UCA de El Salvador. Lo que estamos viendo es una ley que beneficia a pequeños grupos, a élites, a cúpulas económicas que siempre han sido beneficiadas en este país. Si no se establece así, lo que se estará obteniendo una ley que favorece a las grandes empresas, que protege los intereses de la oligarquía. Diversas organizaciones, entre ellas la UCA, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, el Foro del Agua y la Mesa de las Iglesias, denunciaron que la Ley de Recursos Hídricos, promovida por las bancadas legislativas de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN, legalizan la injusticia hídrica, favorece la privatización, el robo y despojo del agua en los territorios.
La injusticia hídrica la podemos ver reflejada a través de los convenios. Por ejemplo, convenios que ANDA ha suscrito a favor de la familia Dueñas y la familia Poma para la construcción en Valle El Ángel. Solamente en estos convenios estamos hablando que ANDA le otorga 25 millones de litros de agua al día a favor de esta familia. Es decir, con esta cantidad de agua podríamos abastecer a 500,000 de personas. Las organizaciones expresaron que el proyecto de ley no contempla las propuestas que se realizaron desde las organizaciones y la academia, por lo que aseguraron que la nueva ley que se aprobará carece de aspectos esenciales para la construcción de justicia hídrica en El Salvador. También denunciaron que propuestas anteriores realizadas por organizaciones civiles y académicas no fueron tomadas en cuenta, tanto en las legislaturas anteriores como en la actual. A pesar de que la mandaron al archivo de una manera así como que no servía, decidimos participar en las consultas que implementó la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa. Y como decía Dalia, fuimos más de 65 organizaciones a dar nuestras palabras, nuestras opiniones, nuestras observaciones, nuestras propuestas, y eso ha quedado en nada. Si esta ley que se aprestan a aprobar de verdad respondiera al pueblo, no tengan duda que la estaríamos apoyando, pero no es el caso. En el fondo lo que está pasando es que se está privilegiando a un pequeño grupo, como en otras medidas que está tomando este gobierno. Esta ley no es para todos y para todas, porque estas empresas, estos grupos de poder que ya tienen acuerdos amañados, oscuros, van a continuar teniendo sus privilegios. Y entonces, ¿para qué les pedimos legislación? Nosotros y nosotras, sociedad civil, gente representante de las zonas rurales, de las zonas más empobrecidas de El Salvador, estamos aquí nuevamente reclamando, porque esta ley que nos van a dar es la ley que quiere darnos Nayib Bukele, porque no hay que cegarnos, la bancada no es CIAN, es presidencial, es la ley que nos quieren dar estos grupos de poder, no es la ley que hemos venido exigiendo a lo largo de 15 años. Por tanto, si se aprueba de esta manera, quedará claro cuáles son los intereses que mueven a esta bancada. En nombre de la Mesa de las Iglesias, hemos acompañado a las organizaciones sociales y al pueblo en general desde hace más de 15 años en esta búsqueda de construir una ley general de aguas que sea justa, equitativa, con enfoque de derecho humano, que respete las cuencas, que tenga un enfoque de sustentabilidad, participación ciudadana. Esa ha sido la misión de las iglesias, de acompañar a este pueblo. Ante la imposición de barricadas por parte del dispositivo de seguridad de la Asamblea Legislativa y la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil, el vicerrector de la UCA, Omar Serrano, defendió la lucha desde las organizaciones sociales por defender el derecho humano al agua y una ley general de aguas. Nadie ha querido más ni ha luchado más por una ley general de agua que el movimiento social de El Salvador. Desde el año 2006, en que se presentó la primera propuesta de ley general de agua por organizaciones sociales, organizaciones eclesiales, hasta consensuar una propuesta ciudadana de ley general de agua y saneamiento, nadie quiere más una ley general de agua que el movimiento social y estos años de lucha. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy seguimos meditando el capítulo 14 de San Lucas. Y ahora tenemos la exigencia del Maestro para aquellos que queremos ser o que somos sus discípulos. Primero, el que no renuncia a padre, madre, esposo, esposa, hijos, por mí y por el reino, no es digno de ser mi discípulo. El que no renuncia incluso a sí mismo por amor a mí y al reino, no puede ser mi discípulo. Muchas veces este texto se presta a malinterpretaciones y se piensa de que el Señor nos hace el llamado de que debemos abandonar todo aquello que está a nuestro alrededor, aquellos seres que amamos, o que dejemos de ser nosotros mismos. No, el Señor lo que nos pide es que no nos aferremos a esos bienes materiales, que no nos aferremos
a esos familiares cercanos que tenemos cuando de seguirle a Él se trata. Porque si no, estaríamos violando el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amarlo sobre todas las cosas. Eso significa amarlo sobre los padres, aunque es difícil dejar a los padres, ¿verdad?, desprenderse para entregarse al servicio del Señor. Pero no se trata que tampoco vamos a dejar abandonado a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestras parejas, o incluso no significa que nos vamos a descuidar a nosotros mismos. No, el Señor lo que nos está pidiendo es que la respuesta que demos a su llamado sea una respuesta contundente, que siempre le antepongamos a todo lo que hay a nuestro alrededor, aunque eso traiga el enojo, la envidia, la rivalidad de todos aquellos que están junto a nosotros. Que el Señor nos dé la gracia de ver claramente el llamado y de no aferrarnos a todo aquello que nos puede separar de su amor. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. Glenn Youngkin ganó el miércoles en la madrugada las elecciones a gobernador de Virginia, impulsado por las disputas de la guerra cultural en torno a escuelas y raza, para unir a los más fervientes seguidores del expresidente Donald Trump con suficientes votantes de suburbios como para convertirse en el primer republicano que obtiene un puesto electo del estado en 12 años. Además de la derrota del demócrata en Virginia, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, estaba inmerso en una reñida pelea frente al asambleísta estatal Jack Ciattarelli en su aspiración de convertirse en el primer gobernador demócrata reelegido allí en más de 4 décadas. Mientras, el ex capitán de la policía demócrata Eric Adams ganó la elección para alcalde en la ciudad de Nueva York. Entre tanto, los votantes de Minneapolis rechazaron una iniciativa que pedía reformar la policía de su ciudad, donde un policía blanco mató a George Floyd en el 2020. Por otra parte, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos respaldó el martes el uso generalizado de la vacuna de COVID-19 de Pfizer-BioNTech en niños de 5 a 11 años, despejando el camino para que el fármaco llegue a los brazos de los menores tan pronto como el miércoles. El anuncio se produce después de que los asesores de los CDC aprobaran de manera unánime la administración de dicha vacuna, aduciendo que los beneficios superan los riesgos. Por último, en un acuerdo considerado como histórico, los países Costa Rica, Ecuador, Colombia y Panamá firmaron el martes una declaración conjunta para la protección de las islas de Coco, Galápagos, Malpelo y Coiba. La firma del documento por parte de los mandatarios de cada país se realizó durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Glasgow, en Escocia, la denominada COP26. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Gobierno e Iglesia Católica enfrentados por elecciones del próximo domingo en Nicaragua. El padre Uriel Vallejos es conocido en Nicaragua por ser una de las voces más críticas a la administración de Daniel Ortega. Cuenta que desde el estallido social de hace 3 años es víctima de civiles armados afines al gobierno. Yo soy amenazado, perseguido desde el año 2018. Aquí vienen también paramilitares para escuchar a ver qué dice el sacerdote. La confrontación entre la Iglesia Católica y el partido oficialista nació tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1970, pero el clero jugó un rol importante en los acuerdos de paz que a finales de los 80 pusieron fin a la guerra civil. En la actualidad, el presidente Daniel Ortega y miembros de su partido acusan a los obispos que integran la conferencia episcopal de conspirar contra su gobierno. Esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas. El sacerdote Vallejos explica que la política del mandatario contra la Iglesia es por ser crítica con su autoritarismo y demandar respeto a los derechos humanos. La postura desde la presidencia
es la amenaza a la iglesia a través de sus pastores, decir que somos satánicos, decir que somos terroristas, asesinos, porque así nos ha llamado públicamente. La Iglesia Católica fue mediadora en el primer diálogo fallido entre el gobierno y la oposición. Desde entonces, las tensiones se han agravado. Otros países estarían juzgados ya, ahí mismo en Costa Rica estarían detenidos, estarían juzgados, porque tienen unas leyes ahí en Costa Rica donde le ponen condiciones a los sacerdotes y todo en cuanto al mensaje que pueden dar. Pero algunos obispos y sacerdotes como el padre Vallejos aseguran no tener temor a la cárcel y se atreven a tomar una postura frente a las elecciones del próximo domingo. Es el momento también oportuno, si amamos de verdad esta patria, de decir un no a esta farsa electoral. A pesar de las tensiones, la Iglesia Católica es la institución mejor valorada por los nicaragüenses, según diversos sondeos de opinión, incluido uno de la firma Sid Gallup. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. El diputado Cristian Guevara del gobierno de Nayib Bukele dice que el partido no está en crisis. Y tras la separación de dos diputados de Nuevas Ideas por presunta conspiración, el jefe de fracción, Cristian Guevara, señaló que podría haber cometimiento de los delitos de cohecho y asociaciones ilícitas. El legislador descartó que exista crisis al interior de Nuevas Ideas. Y en el caso de la fracción, nosotros estamos unidos como diputados. ¿Saben quiénes están en crisis? Los que están en crisis son ellos, porque tienen que recurrir a prácticas oscuras del pasado para tratar de perjudicarnos. Porque ya le falló el ataque hacia el gobierno, ya le falló el ataque hacia el presidente de la República, ya le falló el ataque hacia la bancada ASEAN, y por eso ellos están en crisis. Reiteró que trabajan para el pueblo y que no van a tolerar ningún delito en su partido. Los diputados Gerardo Aguilar y José García fueron separados por supuesta conspiración de dividir al partido en el gobierno. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que el Ministerio de Salud está impulsando una campaña para buscar a los más de 3.500.000 personas que todavía no cuentan con la segunda dosis contra el coronavirus, con el fin de vacunar contra la COVID-19 a la población objetiva que representa a más de 28 millones de ciudadanos. Las autoridades del sector salud afirman que comenzarán a ejecutar medidas más drásticas y agresivas. Gabriela Jiménez, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, anunció que será crítico llegar a la meta, que es vacunar al 100% de las personas antes que acabe el año. Por otro lado, Jiménez resaltó que será una labor titánica inmunizar a las 12 millones de personas en los 2 meses restantes del 2021. Según los reportes del MINSA, aproximadamente 3.500.000 personas no han regresado por su segunda dosis contra el coronavirus. En este contexto, el sector salud está impulsando diversas campañas y estrategias para ir al encuentro de este grupo de personas que todavía no cuentan con la segunda dosis. Este grupo, lamentablemente, se encuentra en las zonas de la Amazonía y en las zonas andinas. Continuando con la información, el organismo supervisor en inversiones privadas de telecomunicaciones OPSITEL ha manifestado que 4.000 celulares diarios se roban en el Perú. La delincuencia en el país no cesa. Según Rafael Muente, presidente del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones OPSITEL, informó que diariamente los peruanos son víctimas de robos de celulares. El reporte asciende a un promedio de 4.000 teléfonos celulares hurtados al día. Esta cifra, sorprendentemente, es menor a los robos que se presentaban antes de la pandemia. El representante de OPSITEL denuncia que en el tiempo de la prepandemia, los peruanos sufrieron el robo de 5.400 teléfonos celulares al día. Por otra parte, OPSITEL viene anunciando desde hace meses atrás que las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil deberán bloquear 97.742 celulares en condición ilícita que presentan el código email inválido o alterado. Continuando con la información, ahora nos vamos a más noticias del ámbito católico.
La campaña Perú da la mano ha atendido a 13 ollas comunes que han sido afectadas por la crisis que se vivió en San Juan del Lurigancho hace unos meses atrás. Del 4 de septiembre al 15 de septiembre de este año, las familias del distrito de San Juan del Lurigancho en Lima Metropolitana fueron afectadas por la interrupción del servicio de agua potable debido a la ruptura de tuberías colectoras de aguas residuales. Esta interrupción súbita en medio de la emergencia sanitaria ocasionó que las familias destinadas de las ollas comunes, ubicadas en las zonas más altas y pobres, tuvieran dificultades para recibir el servicio. Frente a esta situación, Cáritas del Perú, junto con Cáritas Chosica, llevaron adelante la campaña denominada Perú da la mano, donde se logró recaudar la suma de 7.090 soles. Con este fondo y a solicitud de las representantes de las ollas comunes, se realizó la compra de 8 tanques de 1.100 litros y 5 tachos de agua de 150 litros, donde se viene beneficiando a más de 1.139 personas de la zona. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Este es el llamado de la Conferencia Episcopal de Honduras para que todos salgan a votar. En junio de este año, los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras emitieron su mensaje previo al proceso electoral, el cual llamaron Elecciones del Bicentenario, donde destacan la importancia de no vender el voto, de saber a quién escoger y no permitir que la corrupción y el narcotráfico alcancen puestos de poder a través de funcionarios que los representen. Monseñor Ángel Garachana, presidente de la Conferencia Episcopal, recalca que el primer reto es romper el abstencionismo. El llamado a votar. La abstención no beneficia para nada al país, no construye democracia. Si yo me abstengo, las elecciones van a seguir, los políticos que saquen más votos van a seguir, pero yo no estoy contribuyendo. Un llamado a votar. Segundo, pero que ese voto sea un voto libre, responsable, consciente, bien pensado. Porque al final, cuando deposite mi voto, que sea resultado de una decisión, he pensado, he dialogado, he buscado los mejores candidatos, no me he dejado comprar por unas bolsas de cemento o unas láminas, sino que voto en libertad, en conciencia y en responsabilidad. El pasado 13 de octubre, los obispos nos vuelven a recordar la importancia de no votar por aquellos aspirantes o funcionarios que actualmente están siendo señalados por delitos ligados al lavado de activos y al narcotráfico. Y no votar, no volver a votar por aquellos candidatos que están marcados por la corrupción, por la violencia, por el narcotráfico, etc. Hoy día está saliendo el nombre de alguien que es importante en el Congreso, que está siendo acusado por el Ministerio Fiscal. No votar por aquellas personas que no tienen el perfil de un verdadero candidato al servicio del pueblo. Un voto masivo pero razonado y consciente es vital en este proceso electoral, sostiene el analista Rafael Jerez. El mensaje que como ciudadanos tenemos que rescatar de esto es no dejar de participar en política. No podemos desentendernos del proceso electoral, tenemos que salir a votar. No podemos permitir que las personas que ostentan estos cargos y que toman estas decisiones para destruir la democracia sigan en el Congreso Nacional, sigan en las corporaciones municipales o sigan en la Presidencia de la República. También organizaciones de sociedad civil como la Red por la Equidad Democrática en Honduras ven con preocupación estas vinculaciones y señalamientos a los políticos, expresan Giovanni Argueta y Julieta Castellanos. Creemos que es inaceptable seguir normalizando y seguir evadiendo la obligación que tienen de la rendición de cuentas. No podemos normalizar lo inaceptable, la violencia, la impunidad y la corrupción en estos casos. El país ya debe de elegir de otra forma. Los ciudadanos y ciudadanas debemos de elegir con un criterio pensando en Honduras. Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal envió un mensaje sobre todos los candidatos cristianos, porque se supone tienen una moral y una ética,
Por tanto, pide que no se presenten aquellos que buscan sus propios intereses, sino por el contrario, que sea alguien que escuche al pueblo y piense qué puede hacer para el desarrollo de Honduras, pero especialmente para los pobres. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Milcar Sánchez les informó Deliarita. El arzobispo José Luis Aparicio de Bogotá envía un importante mensaje sobre el sínodo a los sacerdotes del país suramericano. Hermanos sacerdotes de toda Colombia, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Pacífico hasta los llanos orientales, en las ciudades, en los campos, en las veredas, somos una red de servidores de Cristo Jesús, ungidos, amados, enviados a evangelizar. Y ahora tenemos el Kairos del Sínodo, con el cual el Espíritu Santo, a través del Papa Francisco, nos invita a ponernos en camino. Y eso va a renovar nuestra vida sacerdotal. En nombre de la Conferencia Episcopal de Colombia, quiero invitarlos para que todos vivamos este tiempo como un tiempo de gracia, de bendición, con todo el pueblo de Dios. Afinemos el oído, ampliemos el silencio para adorar al Señor presente en nuestra historia y para reconocer en los clamores, pero también en los reconocimientos que hace el pueblo de Dios de nuestra labor misionera, ese paso del Señor. Vivamos el sínodo profundamente. Estamos a las puertas de iniciarlo y usted es protagonista junto con su comunidad por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Hoy, 3 de noviembre, el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día de San Martín de Porres. El viejo perro dormitaba plácidamente bajo el rellano de las escalas. Pero fastidiado por el fétido olor que expelía el sarnoso, su amo, el ecónomo del convento, ordenó que lo mataran. Los negros encargados de esa ominosa tarea lo sacaron a rastras hasta el patio central del monasterio, y aunque el indefenso Gosque gañía lastimeramente, sin contemplación lo ahogaron, y cuando se disponían a arrojar su cadáver en el muladar, pasó por allí Fray Martín de Porres, quien, conmovido por la penosa escena, le pidió a los ejecutores que se lo entregaran, y con todo el cuidado y el amor lo llevó hasta su celda, se encerró con él, y llorando, oró fervientemente durante un buen rato, al cabo del cual el perro abrió los ojos, se incorporó y, lamiendo las manos de su bienhechor, batía la cola, ladraba con alegría y retozaba por toda la celda. A continuación se lo llevó al amo desalmado, le recriminó su crueldad y le recordó que esa criatura lo había acompañado fielmente durante 18 años y merecía su agradecimiento y protección. El ecónomo, arrepentido, le pidió perdón al santo y le prometió que lo cuidaría, mimaría con esmero, y así lo hizo hasta que murió el viejo perro 5 años después. Martín de Porres, nacido en Lima el 9 de diciembre de 1579, era hijo de un español y una negra liberta que nunca pudieron casarse por la disparidad de sus orígenes y por ello estuvo marcado por la discriminación. No obstante, recibió de sus padres una sólida formación cristiana que lo indujo a ingresar cuando contaba 15 años al convento de los dominicos, en donde lo recibieron con ciertas reservas por su condición social, en calidad de donado, lo que significaba que sería destinado a trabajar como criado y no alcanzaría la dignidad sacerdotal. Pero dada su virtud, humildad, obediencia y sobre todo una inconmovible devoción que se reveló muy pronto con los prodigios que se suscitaban a su alrededor, 9 años después fue promovido a la condición de fraile en 1603, pero conservó su preferencia por los oficios humildes que hasta ese momento desempeñaba: el toque puntual de las campanas, el aseo de todo el convento, el cultivo de las huertas, atención a las necesidades de sus compañeros y su permanente disposición para ayudar a los pobres y a curar a los enfermos, lo cual hacía con mucha habilidad y eficacia, dado que en su juventud había sido aprendiz de barbero, cirujano, dentista, herbolario y boticario. Su bien ganada fama de santo convirtió a San Martín de Porres en el fraile más solicitado de Perú, porque a las puertas del convento llegaban desde el más humilde hasta el más encopetado, y a todos los curaba milagrosamente y en algunos casos resucitaba muertos, como el monje compañero, al que luego de fallecer lo hizo llevar a su celda y después de masajearlo y orar por él un buen rato, el fraile despertó tosiendo y al otro día estaba de regreso a sus oficios. Incluso se dieron casos en los que a San Martín de Porres
gracias a su don de bilocación, pues nunca salió de Perú. Se le veía sanando enfermos en México, Filipinas, Argel, China, en Francia, y llevándole alimentos a los misioneros en Japón. Ni qué decir de su capacidad para comunicarse con los animales y lograr que ellos le obedecieran, como ocurrió cuando las ratas invadieron el monasterio y estaban diezmando la alacena y royendo los ornamentos de la capilla. Entonces San Martín de Porres los conminó a salir y a permanecer en un descampado con la promesa de que les llevaría alimentos, pacto que ambas partes cumplieron meticulosamente. Nadie se explicaba cómo podía repartir su tiempo porque además de todas sus actividades solo dormía 1 hora, ayunaba todo el tiempo, se flagelaba y permanecía orando largas horas en las cuales se le veía levitar e inclusive mantenerse varias horas suspendido ante un crucifijo, y solo bajaba cuando se lo ordenaban sus superiores. En sus éxtasis atravesaba muros, de su magra figura se irradiaba una extraña luminosidad y de su cuerpo emanaba un dulce perfume que era el que le servía a sus compañeros para encontrarlo cuando San Martín de Porres se les desaparecía. Aunque desde 1630 su salud comenzó a deteriorarse, mantuvo su ritmo de trabajo sin quejarse. A punto de cumplir 60 años fue atacado por el tabardillo, que llamaban en aquella época tifus, que llamamos hoy. Y esa enfermedad cobró su vida el 3 de noviembre de 1639. Fue canonizado por el Papa Juan XXIII en mayo de 1962. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Martín de Porres que nos enseñe a ser humildes para servir con alegría a nuestro prójimo. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.